Mi nombre es Isabela, y si alguna vez tuve la más mínima duda sobre cuál era mi lugar en esta familia, se esfumó por completo el día que descubrí su testamento. No fue un momento dramático de película, de esos en los que tus padres te sientan en el salón para darte una gran noticia. ¿Qué va? Me enteré por pura y absoluta casualidad. Sucedió hace unos meses. Era domingo, el típico día de la comida familiar en el chalet de mis padres a las afueras de Madrid. Esa misma casa de la que yo llevaba pagando la hipoteca durante los últimos 5 años. Yo era quien hacía las compras grandes en el supermercado, quien pagaba las facturas de la luz y el gas cuando venían desorbitadas, e incluso quien se encargaba de llamar al fontanero si algo se rompía. Básicamente, yo mantenía el barco a flote mientras mi hermano mayor, Alejandro, no hacía absolutamente nada. Y cuando digo nada, me refiero a nada. 29 años, sin trabajo estable, sin responsabilidades, simplemente tirado en el sofá esperando a que la vida se lo diera todo hecho en bandeja de plata. Algo que mis padres, con esa mentalidad tan antigua de proteger al hijo varón, estaban encantados de proporcionarle. Aquella tarde, después del café, mi padre, Carlos, me pidió ayuda con unos papeleos. Como de costumbre, ninguno de los dos quería molestarse en aprender a usar el escáner para enviarle unos documentos al gestor. Era un montón de papeleo financiero y legal. Me senté frente al ordenador y empecé a escanear hoja por hoja, casi en piloto automático, hasta que la vi. Una carpeta azul marino, medio escondida en la base del montón, con un rótulo formal que decía Testamento y últimas voluntades. No suelo ser una persona que fisgonea en las cosas de los demás, pero la curiosidad y un instinto muy profundo de supervivencia me ganaron. Al fin y al cabo, era mi sueldo el que les aseguraba el techo bajo el que dormían. No me pareció una falta de respeto querer saber cómo estaban planeando el futuro de esa misma casa. Así que abrí la carpeta. Y ahí fue cuando leí las palabras que hicieron que el estómago se me cayera a los pies. Todo, y cuando digo todo, es todo, iba para Alejandro. La casa de Madrid, los ahorros de toda una vida, todo estaba a su nombre. ¿Y yo? Mi nombre no aparecía en los bienes, solo había una triste línea genérica y protocolaria al final de la página. Una frase vacía y protocolaria que decía, con todo nuestro amor incondicional para nuestra querida hija Isabela, que sabemos que sabrá valerse por sí misma. Claro, amor incondicional. Por eso se habían asegurado de que su niño de oro heredara el 100% del patrimonio, mientras que la hija que realmente los mantenía a flote mes a mes ni siquiera recibía una mínima parte simbólica. Me sentí como una completa estúpida. Llevaba años dejándome la piel por ellos, sacrificando mis propios ahorros para que no les faltara nada en la despensa, mientras ellos se sentaban cómodamente a planear un futuro donde yo no era más que una herramienta financiera desechable. Alejandro no solo era un vago, era un consentido de manual. Jamás había movido un dedo por ellos, jamás había aportado un solo euro, pero de alguna manera los había convencido de que él lo merecía todo. Quizá porque era el hijo varón y debía llevar el apellido, quizá porque mi madre siempre lo había tratado entre algodones, o simplemente porque él sabía exactamente cómo manipularlos apelando a la pena. Fuese cual fuese la razón, ellos ya habían tomado su decisión. Me quedé ahí sentada, mirando fijamente aquel papel con el sello del notario. Sentí que las manos me temblaban, no por histeria, sino por una mezcla gélida de rabia contenida y traición. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto a mis espaldas? La intención fue siempre utilizarme como su red de seguridad financiera gratuita sin darme nada a cambio. ¿Alguna vez valoraron, aunque fuera un segundo, todo lo que sacrifiqué por esta familia? Antes de seguir contándote cómo explotó todo aquel domingo, me encantaría saber un poco más de ti. Déjame un comentario abajo y dime desde qué ciudad o país estás escuchando mi historia hoy. No sé cuánto tiempo me quedé paralizada mirando esa hoja. Fueron minutos que parecieron horas, hasta que la voz de mi padre me sacó del trance. Isabela, ¿qué pasa? ¿Te falta mucho con ese escáner? Me preguntó, asomándose por la puerta del pasillo. No me molesté en ocultar el testamento. Me levanté despacio, con la carpeta azul apretada en la mano derecha, y caminé hacia el salón principal. Allí estaban los tres: mi padre, mi madre recogiendo las tazas de café, y Alejandro, recostado sin levantar la vista de su móvil. Me paré frente a la mesa de roble macizo que yo misma les había comprado las navidades pasadas, y dejé caer los papeles frente a ellos.
El golpe sordo contra la madera hizo que Alejandro al fin levantara la mirada, con cara de molestia. «Así que esto es lo que valgo para vosotros, ¿verdad?», dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, casi metálica, aunque sentía un nudo asfixiante en la garganta y unas lágrimas de frustración picándome en los ojos. Todo para Alejandro. Después de 5 años pagando la hipoteca de esta casa, después de todo lo que he hecho por esta familia. El rostro de mi padre palideció por un instante. Desvió la mirada como un niño al que acaban de pillar haciendo una trastada y soltó un suspiro, como si yo fuera la que estaba montando una escena innecesaria. «Isabela, hija, no es lo que parece. Es complicado», murmuró frotándose la nuca. «¿Complicado?», le corté, sintiendo como una lágrima de rabia resbalaba finalmente por mi mejilla. «Yo pago vuestra hipoteca, os lleno la nevera, arreglo lo que se rompe en esta casa, mientras vuestro hijo no mueve un solo dedo, y aún así habéis decidido que él es el único que importa. ¿Qué hay de complicado en eso?». Mi padre se quedó mudo. Ninguna disculpa, ningún intento real de justificarse, solo esa mirada a la defensiva, esperando a que yo me tragara el orgullo de buena hija, lo dejara estar y volviera a ser su cajero automático personal. Fue entonces cuando mi madre, María, intervino. Dio un paso al frente y usó ese tono condescendiente, ese tonito suave, casi venenoso, que tantas madres usan para manipular desde la culpa. «Cariño, por favor, tú no necesitas esta herencia», me dijo, acariciándome el brazo como si me estuviera haciendo un enorme favor. «Eres una mujer fuerte, independiente, tienes un buen sueldo. El día de mañana te casarás y formarás tu propio hogar. Pero tu hermano, ya sabes que a Alejandro le cuesta arrancar. Él es el hijo varón, necesita una base, un respaldo para su futuro. Solo queremos asegurarnos de que el pobre esté bien cuidado cuando nosotros ya no estemos». El pobre. Esa maldita palabra fue la chispa que detonó todo. Algo dentro de mí hizo un clic definitivo, rompiéndose para siempre. No estaban ciegos, sabían exactamente lo que hacían. Para ellos, yo solo era la hija obediente, la que daba dinero y callaba. La tradición absurda de proteger al heredero varón lo justificaba todo ante sus ojos. Llevaban años fomentando la holgazanería de Alejandro, y ahora planeaban premiarlo entregándole el fruto de mi propio sacrificio, descartándome a mí como un simple daño colateral. Respiré muy hondo. Me limpié la lágrima con el dorso de la mano, no por debilidad, sino para verlos con total claridad. Metí la mano en el bolsillo de mis vaqueros, saqué el llavero y desenganché despacio mi copia de las llaves del chalet. Las dejé caer sobre el testamento con un sonido metálico y definitivo. «Lo entiendo perfectamente», respondí, y juro que nunca en mis 26 años me había escuchado hablar con tanta frialdad. Me alegra saber exactamente qué lugar ocupo en esta familia. Ya que la casa es suya, estoy segura de que Alejandro también sabrá cómo pagar su hipoteca a partir de mañana. Me di la vuelta. «Isabela, no montes un drama, por Dios», gritó mi madre a mis espaldas, escandalizada, pero yo ya no la escuchaba. Salí por la puerta principal y di un portazo que hizo temblar los cristales del porche. Ellos ya habían tomado su decisión, ahora era mi turno de tomar la mía. No volví a pisar ese chalet. No llamé, no envié ningún mensaje de texto. Por primera vez en 5 años, los dejé lidiar con la realidad de sus propios problemas. Si se estropeaba la caldera del agua caliente, que buscaran ellos el número del técnico. Si faltaba leche o aceite en la despensa, que Alejandro moviera las piernas y caminara hasta el Mercadona. Y, lo más importante de todo, cuando llegara el recibo de la hipoteca al banco, bueno, yo ya no iba a ser la que lo pagara. Esa misma noche de domingo, entré en la aplicación de mi banco y cancelé la transferencia automática mensual. Un simple clic y de repente sentí que podía respirar un poco mejor. El silencio duró exactamente 15 días. Al principio, conociendo su orgullo, estoy segura de que asumieron que yo solo estaba enfurruñada, que era la típica rabieta de una hija celosa y que acabaría volviendo con el rabo entre las piernas, pidiendo perdón por haberme atrevido a cuestionar la sagrada autoridad de mis padres. Pero a medida que pasaban los días sin noticias mías, y, lo que es más crítico, sin mi inyección de dinero en sus cuentas, la tensión en el ambiente debía de poder cortarse con un cuchillo. Hasta que una tarde de martes, mi teléfono vibró sobre la mesa de mi oficina.
Era una notificación del grupo de WhatsApp familiar, ese grupo que mi madre, sin un ápice de ironía, había llamado la Sagrada Familia. El mensaje de mi madre era frío, puramente transaccional. Decía: Isabela, ha llegado el aviso del IBI, el impuesto de la casa, y también la letra de este mes. Hay que pagarlo antes del viernes. Eso fue todo. Ni un «Hola, ¿cómo estás?», ni un «Siento mucho lo que pasó el otro día». Solo una orden directa. Me trataban exactamente igual que antes, asumiendo que yo seguiría interpretando mi papel de banco personal inagotable, a pesar de que me habían dejado muy claro que yo era completamente prescindible para ellos en el futuro. Me quedé mirando la pantalla luminosa por un instante, casi divertida por su absoluta audacia. De verdad creían que podían exigirme dinero como si nada hubiera pasado. Tecleé mi respuesta con una lentitud deliberada, saboreando cada letra. Estoy segura de que Alejandro se encargará de eso. Al fin y al cabo, la casa es suya. Y le di a enviar. Tardó exactamente 5 minutos en llamarme. Vi el nombre de mamá parpadeando en la pantalla, pero dejé que el teléfono sonara sobre la mesa hasta que la llamada se desvió al buzón de voz. Entonces, empezó el bombardeo de mensajes. Mi madre escribió de nuevo en el grupo: Isabela, por favor no seas así, tenemos que hablar. Ah, ahora querían hablar. Ahora que las facturas se acumulaban sobre la mesa del comedor y la realidad les estaba dando una bofetada en la cara, de repente yo importada. Esperé una hora entera antes de dignarme a responder. Quería que sudaran un poco. Finalmente, escribí: No hay nada de qué hablar. ¿Tomasteis vuestra decisión? Ahora vivid con ella. Pensé que eso sería todo por ese día. Había dejado mi postura clara como el agua, y no había ni un solo milímetro de culpa en mi cuerpo. Pero entonces, el mismísimo heredero decidió intervenir. En cuanto vi que Alejandro estaba escribiendo, supe que iba a decir una estupidez arrogante. Y no me equivoqué. Alejandro escribió: Tía, ¿por qué eres tan dramática? No es para tanto. No hagas una montaña de un grano de arena. Ayúdales como haces siempre y deja de hacerte la víctima. Casi suelto una carcajada en medio de la oficina. ¿Que no era para tanto? Ese parásito con aires de grandeza realmente actuaba como si yo no tuviera derecho a estar furiosa. Le disparé de vuelta al instante. No, hermanito, creo que tú lo tienes todo bajo control. Ya que eres el niño bonito, no te importará usar tus propios ahorros para pagar el IBI de tu futura propiedad, ¿verdad? Crece de una vez. Alejandro no contestó. Se quedó mudo. Pero mi madre, viendo que perdía el control de la situación, sacó el arma más antigua del arsenal de las madres españolas: el chantaje emocional puro y duro. Isabela, la sangre tira, somos tu familia, y la familia se cuida mutuamente frente a todo. Te llevé en mis entrañas, hicimos tantos sacrificios por ti cuando eras pequeña, y ahora nos abandonas por dinero. Eres una egoísta. ¿Egoísta? Tuve que cerrar los ojos y respirar muy hondo para no estampar el teléfono contra la pared. ¿Abandonarlos? Había pasado los mejores años de mi juventud asegurándome de que nunca pasaran apuros, mientras ellos mimaban a Alejandro y premiaban su pereza. Y ahora, cuando por fin tenían que enfrentarse a las consecuencias de su propio machismo y sus malas decisiones, ¿la mala de la película era yo? No iba a caer en esa trampa. Ya no. Escribí mi último mensaje en ese chat. Me dejaron claro que yo no era parte de esta familia cuando me borraron del testamento. Para ustedes solo soy un banco, y el banco acaba de cerrar para siempre. Que los mantenga su heredero. No esperé a leer sus réplicas. Fui a la configuración del chat, bajé hasta el final de la pantalla y pulsé con firmeza el botón rojo que decía «Salir del grupo». Esa noche, dormí mejor que en los últimos 5 años. El silencio absoluto duró un día entero. Sabía que mis padres no se rendirían tan fácilmente, pero desde luego no me esperaba lo que ocurrió a la mañana siguiente. Me desperté, me preparé un café y al mirar la pantalla del móvil, vi una notificación de mi aplicación del banco. Era una solicitud de Bizum. Fruncí el ceño, desbloqueé el teléfono y casi me atraganto con el café al ver de quién era. Mi madre me había enviado una solicitud de pago por Bizum. El importe, 3.500 euros. Me quedé mirando la pantalla con absoluta incredulidad, soltando una risa amarga ante semejante descaro. Sin mensaje adjunto, sin dar explicaciones, solo una demanda fría y desvergonzada por la cantidad exacta que necesitaban para cubrir la hipoteca y los impuestos atrasados.
Ya ni siquiera me lo pedían como un favor, simplemente asumían que yo cedería ante la presión. Rechacé la solicitud sin dudarlo ni un segundo. Menos de 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Lo silencié. Luego entró un mensaje de texto normal. Isabela, sé que has visto el visum. ¿Por qué lo has rechazado? Vamos a perder la casa si no los ayudas. Ah, ¿ahora era una emergencia de vida o muerte? Después de tratarme como una cartera andante durante 5 años, por fin se enfrentaban a las consecuencias. Tecleé mi respuesta lentamente. Quizá deberíais haber pensado en eso antes de decidir que yo no valía nada en vuestro testamento. Pedídselo al heredero. Ignoré mis mensajes el resto de la mañana y me fui a trabajar. Pensé que había ganado la batalla del día, pero las cosas se salieron de control mucho más rápido de lo que imaginaba. A las 6 de la tarde estaba ya en mi piso, en el barrio de Chamberí, cuando sonó el telefonillo del portal. Era Paco, el conserje de mi edificio. «Hola, señorita Isabela. Disculpe que la moleste». La voz de Paco sonaba nerviosa e incómoda. «Sus padres y un chico joven están aquí abajo, en el vestíbulo. Dicen que es una urgencia familiar y exigen que les abra. Están levantando un poco la voz». Sentí que la sangre me hirvió de golpe. ¿Se habían presentado en mi propia casa, sin avisar, exigiendo dinero y montando un número frente al conserje? Era la táctica española por excelencia, jugar con el miedo al qué dirán. Querían embarazarme públicamente en mi propio edificio para obligarme a ceder. «Paco, por favor, no les dejes subir por nada del mundo. Bajo yo ahora mismo», le respondí con voz firme. Colgué ese telefonillo. No sentía miedo, sentía una furia absoluta, gélida y calculada. Creían que podían acorralarme como a una niña ingenua, forzando mi sumisión frente a los vecinos. Me puse los zapatos, cogí las llaves y salí por la puerta. Iba a darles una lección que no olvidarían jamás. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, y ahí estaban, mi madre, mi padre y, por supuesto, Alejandro, todos de pie en el elegante vestíbulo de mármol como si estuvieran a punto de protagonizar una obra de teatro. Mi madre tenía los brazos cruzados, con esa clásica mirada de decepción maternal, cargada y lista para disparar. Mi padre estaba rígido, con las manos en los bolsillos, con una mezcla de frustración y derecho, como si no pudiera creer que le estuviera obligando a hacer esto en persona. Y Alejandro, el pequeño parásito, tenía el descaro de parecer aburrido, como si toda aquella situación solo fuera un ligero inconveniente para él. En cuanto mi madre me vio, activó su modo dramático a todo volumen para que Paco, el conserje, lo escuchara perfectamente. «Isabela, por Dios, qué vergüenza nos estás haciendo pasar. Tenemos que hablar inmediatamente», exclamó, llevándose una mano al pecho. Me quedé a 2 metros de ellos, plantada en el suelo como una estatua de hielo. «No, sois vosotros los que tenéis que iros. Ahora mismo», respondí. Mi voz era baja, pero tan afilada que casi cortaba el aire. Mi padre soltó una risa seca y forzada. «¿De verdad vas a dejar que perdamos la casa familiar por un rencor infantil? ¿Nos vas a dejar en la calle?» Yo le sostuve la mirada. «¿Rencor infantil? Ah, ¿te refieres a ese rencor en el que decidisteis que yo era lo suficientemente buena para pagar vuestras facturas, pero no lo suficientemente digna para estar en vuestro testamento, ¿verdad?» Lo dije lo suficientemente alto como para que la palabra testamento resonara en las paredes del vestíbulo. Si querían jugar con el qué dirán, yo misma les iba a dar el espectáculo. Mi madre se quedó blanca. El silencio cayó sobre ellos como una losa de cemento. Me giré hacia Alejandro, que de repente parecía querer fundirse con la pared. «¿Y tú?», di un paso hacia él. «Tienes 29 años, Alejandro. ¿Quieres heredar la casa? Empieza a comportarte como el dueño. ¿Quieres ser el niño de oro? Empieza a pagar sus malditas deudas. He terminado de ser el cajero automático de tu holgazanería». «Tía, yo no pedí nada de esto», balbuceó mi hermano con la cara roja de vergüenza. «No lo pediste, claro, pero bien que te aprovechas sin mover un dedo», le corté sin piedad. Mi madre intentó un último asalto, con la voz temblorosa, tratando de invocar la culpa ancestral. «Isabela, somos tu familia. La familia se cuida». La miré a los ojos por un largo segundo, sintiendo cómo los últimos hilos que me unían a ellos se rompían definitivamente. «Exactamente», susurré. «¿Por qué entonces no me cuidasteis a mí?» Nadie dijo nada, ni una palabra.
Ni una excusa. Sus rostros eran un poema de derrota y humillación pública. Dejé escapar un suspiro lento, sintiéndome 1000 veces más ligera. Hemos terminado aquí. Si vuelven a mi edificio, llamaré a la policía. Me di la media vuelta, le dediqué una pequeña sonrisa de disculpa a Paco, el conserje, y volví a entrar en el ascensor. Mientras las puertas de metal se cerraban, vi sus caras de incredulidad por última vez, pero no sabía que su orgullo herido estaba a punto de desatar la peor tormenta de todas. Apenas crucé la puerta de mi piso y me dejé caer en el sofá, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Después de todo lo que te hemos dado, ¿nos haces este desprecio en público? Te arrepentirás de habernos dado la espalda. Sonreí con amargura. No, tecleé rápidamente. Vosotros me disteis la espalda a mí primero. Yo solo lo estoy aceptando. Le di a enviar y acto seguido bloqueé sus números. El de mi padre, el de mi madre y el de Alejandro. Pensé que así cortaría la hemorragia de raíz, pero no tenía ni idea de que bloquearlos en WhatsApp solo iba a trasladar la guerra a un escenario mucho más público. No tardaron ni 24 horas en convertir su derrota en el vestíbulo en un circo mediático. Mis padres nunca habían sido muy hábiles con la tecnología, pero de repente, movidos por su indignación moral, se convirtieron en auténticos expertos de Facebook. Y por supuesto, utilizaron la plataforma para lavar sus trapos sucios y hacerse las víctimas. Al principio, solo me llegaron rumores a través de una prima, pero cuando entré a cotillar sus muros, me quedé de piedra. Los mensajes estaban disfrazados de amor familiar, pero eran dardos envenenados disparados directamente contra mi reputación. Mi madre, María, había publicado un texto larguísimo y dramático. Decía: «Qué tristeza más profunda cuando te das cuenta de que el dinero ciega a las personas que más amas. Yo no crié a una hija para que fuera tan materialista y egoísta. La verdadera familia se ayuda en las malas, sin importar qué». Y como era de esperar, el batallón de tías y tíos que no saben absolutamente nada de mi vida real, empezó a comentar. Mi tía Carmen, la mascotilla del pueblo, escribió: «Qué decepción de chica, María, con lo que os habéis sacrificado por ella. Qué desagradecida». Luego se unió mi padre, compartiendo la publicación con su propia perorata de hombre ofendido. La supuesta sangre de tu sangre no debería abandonarte en tus años dorados. Le dimos todo a nuestros hijos y así nos lo pagan. Incluso tuvo el descaro de etiquetarme. Pero la guinda de la pastelería, la verdadera joya de la hipocresía, vino de Alejandro, el niño de oro. Compartió una foto de los tres, sonriendo, con el siguiente texto: «Algunas personas creen que la familia es un cajero automático. No entienden que se trata de amor y sacrificio. Yo haría cualquier cosa por mis padres. Qué lástima que algunos estén tan ensimismados que olviden sus raíces». Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, sintiendo una mezcla de asco y fascinación. ¿Cómo podían ser tan cínicos? Habían logrado darle la vuelta a toda la historia. Me estaban pintando como la villana insensible que abandonaba a unos pobres ancianos, cuando la realidad era que me habían estado exprimiendo como a un limón para mantener a un parásito de 29 años. Respiré hondo. No iba a reaccionar en caliente. Me serví una copa de vino, me senté frente al teclado y dejé que pasaran un par de horas para ordenar mis pensamientos. Si querían jugar al juego del escarnio público, iban a perder, y lo iban a hacer de forma espectacular. Decidí que no iba a enzarzarme en pequeñas discusiones en los comentarios de mi tía Carmen. No iba a bajar al barro a pelear con indirectas. Yo iba a soltar una bomba de la verdad en mi propio muro, etiquetando a cada uno de ellos, para que todo nuestro círculo social, desde los vecinos hasta los primos lejanos, leyeran la misma historia al mismo tiempo. Y esto fue exactamente lo que escribí. He estado callada durante días, pero viendo la campaña de difamación que mi propia familia ha lanzado en redes, me veo obligada a aclarar la situación. Se me está pintando como una hija egoísta y materialista que ha abandonado a sus padres por dinero. Así que hablemos de dinero, ya que lo mencionan. Durante los últimos 5 años, yo, Isabela, he pagado de mi bolsillo la hipoteca íntegra del chalet de mis padres. He pagado las facturas de la luz, he llenado su nevera y he cubierto sus impuestos. Todo esto mientras mi hermano mayor, Alejandro, de 29 años, vive en esa misma casa sin trabajar, sin aportar un solo euro y siendo mantenido como un rey.
Yo nunca pedí nada a cambio, porque pensaba que eso era lo que hacía una familia, hasta que hace unas semanas, por casualidad, encontré el testamento de mis padres. En él le dejan absolutamente todo, el 100% de sus bienes, la casa que yo estoy pagando y sus ahorros, a Alejandro. A mí, la hija que los mantiene, me han desheredado en la práctica, porque al parecer, como soy mujer e independiente, ya me buscaré la vida, mientras que el hijo varón necesita que le aseguren el futuro de por vida. Algunos de vosotros estarán leyendo esto y pensando que los trapos sucios se lavan en casa, pero cuando te utilizan como un banco personal, cuando explotan tu sentido del deber y luego te descartan como si fueras basura en favor del niño bonito, eso ya no es familia, es abuso financiero justificado por los lazos de sangre. Me niego a seguir siendo el cajero automático de nadie. Y a ti, Alejandro, ya que te quedaste con toda la herencia de la casa, felicidades, es toda tuya. Ahora búscate un trabajo de una vez y empieza a pagar la hipoteca, porque yo he cerrado el grifo para siempre. A mis padres, os deseo lo mejor de corazón, pero he terminado de ser su felpudo. Mi salud mental y mi dignidad valen más que vuestro falso sentido de la familia. Releí el texto 2 veces. Era crudo, era directo, no había forma de malinterpretarlo. Tomé aire, posé el dedo sobre el ratón y con una sonrisa de absoluta liberación en los labios, pulsé el botón de publicar. En el instante en que pulsé publicar, sentí como un peso enorme, uno que llevaba cargando sobre mis hombros durante 5 largos años, desaparecía por completo. Por primera vez en mi vida, le estaba contando al mundo mi verdad. Y las reacciones fueron inmediatas. Mi teléfono empezó a sonar y a vibrar como si se hubiera vuelto loco. Amigos de la infancia, compañeros de trabajo e incluso primos lejanos con los que apenas hablaba en Navidad, empezaron a darle a me gusta y a enviarme mensajes privados de apoyo. Estaban horrorizados, pero lo mejor de todo fue la humillación pública que sufrieron mis padres. Mi tía Carmen, la misma que me había llamado desagradecida unas horas antes, borró su comentario a la velocidad de la luz y dejó uno nuevo en el muro de mi madre. María, dime por favor que lo que cuenta tu hija no es cierto. ¿Cómo habéis podido hacerle algo así? El castillo de naipes y mentiras se les había derrumbado encima. El golpe a su preciada imagen pública, a ese ¿qué dirán que tanto veneraban?, fue letal. Por supuesto, el contragolpe de mi familia no se hizo esperar. Como los tenía bloqueados en WhatsApp, Alejandro me llamó desde un número oculto y me dejó un mensaje en el buzón de voz, gritando histérico. «Eres una traidora, Isabela. Has lavado nuestros trapos sucios delante de todo el mundo. No tienes vergüenza ni respeto por esta familia». Mi padre también lo intentó con un mensaje de texto desde el teléfono de un vecino. «Has destruido a esta familia. Te vas a arrepentir de esto el resto de tu vida». Pero yo ya no sentía rabia, ni tristeza, ni una sola gota de culpa o arrepentimiento. Simplemente borré el mensaje de voz de Alejandro sin terminar de escucharlo. Bloqueé ese número oculto y bloqueé también el del vecino. Cerré todas las puertas. Estaba libre, libre del chantaje emocional, del machismo encubierto de tradición y de la toxicidad que me había consumido durante tanto tiempo. Esa tarde, me serví una buena copa de vino tinto de Rioja, me senté en mi silla de mimbre y me quedé mirando cómo el atardecer teñía de naranja los tejados de Madrid. Por primera vez, el dinero que ganara a fin de mes iba a ser solo para mí. Mis ahorros, mi futuro, mi tranquilidad. Cortarlos de mi vida fue la decisión más difícil, pero también la más necesaria que he tomado jamás, porque me he dado cuenta de una verdad universal. La sangre te hace pariente, pero es el respeto mutuo, la lealtad y el cuidado lo que te convierte en familia. Y yo merezco estar rodeada de personas que me valoren por lo que soy, no por lo que puedo pagarles. Y hasta aquí mi historia. Ahora me encantaría escucharlos a ustedes. ¿Creen que fui demasiado dura al exponerlos públicamente en redes sociales? ¿O piensan que recibieron exactamente lo que se merecían por años de abuso? Déjenme su opinión en los comentarios de abajo. Los leeré a todos. Un abrazo muy fuerte. Y recuerden siempre poner su paz mental en primer lugar. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias.
También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.